Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues vamos, hermanos, nuevamente a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Vamos a leer hoy del 26 al 40. Entonces, por favor, Pastor Paco, me hace el favor de leerlo. Pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y he aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: mas, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo: ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Felipe, empero, se halló en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Amén, gracias. Gracias, hermanos. Pues continuamos, hermanos. Ya leímos estos textos, nos hizo el favor el Pastor Paco. Entonces, hermanos, continuamos con este estudio de Hechos de los Apóstoles. Y hoy nos toca exponer el capítulo pues, del 8, 26 al 40, donde aparece aquí, hermanos, un nuevo personaje, que es el eunuco de Candace. También este pasaje, para entrar un poco en contexto, este pasaje nos relata la guía divina del Espíritu Santo, la importancia de la evangelización personal y la obediencia de Felipe, y la disposición del eunuco al ser evangelizado. También el poder del evangelio para salvar a cualquier persona sin importar su origen, clase social o nivel económico. Nos relata la conversión de este eunuco, así como su confesión de fe y su bautismo. Así, hermanos, que pues vamos a comenzar a exponer. Y hoy, hermanos, ya quería llegar a este tema yo porque quería experimentar por primera vez una predicación que siempre la había yo analizado y quería esa forma de poderla exponer, de que aquí nos leyó el Pastor Paco un acontecimiento, un escenario que al estar leyendo nos estamos imaginando, pero yo quería explicarlo de esta manera, hermanos, en ver la perspectiva de los tres personajes que aparecen aquí. Los tres personajes, hermanos, que es el Espíritu Santo, que es Felipe y es el eunuco. Y le digo personaje porque el Espíritu Santo es una persona, no vaya a sorprenderse porque, bueno, ¿verdad? Yo creo que sí entendemos lo que estamos hablando, y el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, yo quería llegar a explicarlo de esta manera. Ya una vez lo hice hace como unos 8 años con otro texto, en la muerte de Esteban. Lo hice hace mucho tiempo. Y hoy, hermano, lo voy a exponer de esta manera, viendo el mismo escenario, pero la perspectiva de cada uno de los que aparecen, ¿verdad?
Y vamos a comenzar este relato desde la perspectiva del Espíritu Santo, hermanos. Vamos a comenzar por ahí. Entonces, la participación del Espíritu Santo en la conversión y bautismo del eunuco etíope es fundamental, hermanos. ¿Por qué? Ya esta palabra me gustó desde que hace 15 días que prediqué. Me gustó mucho esta palabra de orquestar. Y de verdad, hermanos, como vemos como el Espíritu Santo en la conversión del eunuco es fundamental, como te digo, y él está orquestando cada paso del encuentro entre Felipe y el eunuco, y así, hermanos, expandir el evangelio más allá de las fronteras de los judíos. ¿Sí? Bueno, entonces, la narrativa, hermanos, destaca una intervención directa, sobrenatural, de verdad es sobrenatural este acontecimiento que sucede, donde Felipe es guiado por el Espíritu Santo, hermanos, a esta misión, exclusivamente con este eunuco que él venía de adorar en Jerusalén, iba ya de regreso, y el Espíritu, ¿verdad?, guía a Felipe, pero bueno, la orden primero la da el ángel le dice, es necesario que pases a este lugar, pero luego el Espíritu Santo, hermano, es el que se encarga de todo lo demás. Iniciando, como te digo, el ángel en el versículo 26 nos dice, pero el ángel del Señor habló a Felipe. El ángel del Señor le habló a Felipe y le dio la misión, la cual tenía que ir a predicar a este eunuco, pero más adelante te vas a dar cuenta que el que organizó, el que orquestó todo, el que acomodó todo, pues en pocas palabras, fue el Espíritu Santo para la redención y la salvación de este eunuco, hermanos. Entonces, el Espíritu Santo da esa instrucción a Felipe en el versículo 29, donde le dice, aquí está, baja, sube al carro, todo esto, él ya le dice lo que tiene que hacer. Y es donde te digo que el Espíritu Santo, hermano, es el que orquesta todo esto, ¿sí? Entonces, yo tengo un dicho, hermanos, que comparto casi siempre, y es que yo siempre les digo a todos cuando estamos platicando de alguna anécdota, de algo que pasó en nuestra vida, ya sea en el pasado o en el presente, cosas que nos pasaron. Y yo siempre les digo esto, hermano, yo les digo, mira, yo la verdad, antes de conocer a Cristo, yo creí en las coincidencias, ¿no? Fue una coincidencia lo que pasó, y esto, casi siempre. Pero ahora no, yo no creo de esta manera, hermanos, la verdad, ahora que conozco al Señor, conozco su palabra, yo realmente, hermanos, yo siempre he dicho que las coincidencias para mí ya no existen, hermanos. Yo creo en los planes divinos de Dios. O sea, cada cosa que nos acontece, hermanos, es un plan de Dios. Antes decías, pues de pura casualidad me encontré, de pura casualidad llegué, No, hermanos. Ahora yo entiendo que hermanos, es un plan de Dios. Y este encuentro que tuvieron Felipe y el eunuco, hermanos, que tuvieron, lo vemos y lo vamos a observar cómo fue todo organizado por Dios en un plan de Dios que él tenía, y él nada más se dedicó, hermanos, el Espíritu Santo se dedicó a llevar a Felipe, a poner en el corazón del eunuco el querer escuchar, todo eso, y es donde nos damos cuenta, hermanos, que nosotros solamente somos instrumentos que Dios usa, pero Dios es el que hace completamente la obra, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Es donde yo me di cuenta, dije, esto, así es, y así como vamos a narrar lo que ocurrió en este acontecimiento, es exactamente lo que pasó con cada uno de nosotros, hermanos, para llegar al conocimiento del Evangelio, al llegar a esta fe, y luego llegar al bautismo, y todo esto se dio con un plan que llevó a cabo, hermanos, Dios por medio del Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Vemos también, hermano, que el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo preparó el corazón del eunuco. Ahorita te voy a decir todo lo que hizo el Espíritu Santo, después Felipe, y al final el eunuco, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, hermanos, primero, él preparó el corazón del eunuco. ¿Por qué te digo esto, hermanos? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no solamente guió a Felipe al lugar, sino que preparó el escenario perfecto al hacer que el eunuco estuviera leyendo precisamente este texto, hermanos. Fíjate, dice la palabra del Señor, que el eunuco venía leyendo este texto, y nosotros sabemos que se encuentra
en Isaías 53. Y la verdad, hermano, qué mejor texto, un texto de verdad, el cual todos podemos partir de ahí. De hecho, yo, en ocasiones, cuando he dado algún estudio, he partido de este texto, hermanos, de Isaías 53. Donde dice que como cordero fue llevado al matadero. El eunuco venía leyendo la palabra del Señor. Entonces, exactamente en ese momento es donde llega Felipe y ve lo que está leyendo. Y de verdad, hermanos, exactamente, a ver, es lo que te digo, ¿cómo exactamente estaba leyendo eso? ¿Por qué? Él estaba leyendo este pasaje porque exactamente iba a llegar Felipe en ese momento y de ahí partirían a explicarles todo el evangelio del Señor Jesucristo, como nos lo dijo la narrativa, hermano. Entonces, esto permitió que de ahí Felipe explicara, hermanos, de una manera clara el evangelio de Jesús, desde ese texto, ¿verdad? De manera natural, hermano, porque de ahí partió y oportuna y concisa, ¿verdad? Otra cosa que hizo el Espíritu Santo, él dice que el Espíritu Santo arrebató de forma sobrenatural a Felipe de la escena. Ya vemos que después, hermano, lo que pasa, una vez que es bautizado el eunuco, dice que una vez que lo sumergió en el agua, desapareció porque dice que el Señor arrebató a Felipe y ya no le vio más el eunuco. Fueron de las cosas que el Espíritu Santo, hermanos, hizo. Esto no lo narra, hermanos, que inmediatamente después de que Felipe le bautizó al eunuco, se lo llevó, el versículo 39 y el versículo 40, hermanos. Entonces, este acontecimiento nos confirma, hermano, la intervención, como te decía, sobrenatural del Espíritu Santo, hermanos. ¿Cómo se dio, verdad? Algo sobrenatural. Tanto a Felipe como al eunuco, hermanos, en resumen, el Espíritu Santo actuó como el director general, por ejemplo, ¿verdad?, de la misión de la evangelización y conversión de este eunuco, como te decía al principio, orquestando todo, organizando todo, preparando todo, los momentos precisos, todo, hermanos, orquestando en todo tiempo, el lugar, las palabras que dijo el Felipe al eunuco, todo, hermanos. Entonces, con esto, hermanos, nos demuestra o está demostrando que la salvación es una obra milagrosa orquestada por Dios, hermano. No hay ninguna que preguntar, hermanos, no hay ninguna duda, hermanos. El Espíritu Santo se encargó de todo, de acuerdo a como lo estamos viendo en los pasajes. Y como te digo, nosotros, hermanos, tenemos que estar conscientes de esto, que nosotros solamente somos instrumentos, hermanos, que Dios usa para realizar sus planes divinos. Los planes que Dios ya tiene para cada uno de nosotros, para cada persona, Él, hermanos, solamente se encarga de organizar para que todo, hermanos, armonice con los tiempos, el lugar, palabras, todo. Entonces, es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Todo para qué, hermanos? Para Él realizar sus planes divinos, hermano. ¿Sí? ¿Nos quedó claro hasta ahí? Bueno, ahora vamos a ver desde la perspectiva de Felipe. ¿Cuál fue el accionar de Felipe? ¿Qué tuvo que ver Felipe en todo esto? Y vemos, hermanos, que Felipe, esto sí es importante, lo quería hacer notar, porque Felipe desempeñó un papel, fíjate bien, necesario, pero no indispensable. No se compara, hermanos, con el papel que desempeñó el Espíritu Santo, que ese es fundamental. Fundamental. Pero aquí vemos, hermano, que Felipe, el papel que él desempeñó, sí fue necesario, ¿verdad? Pero, como te digo, no indispensable. No indispensable porque sabemos que así como a Felipe lo usó, hermanos, como instrumento, pudo haber usado a cualquier otro, hermanos. Y estos pasajes, hermano, de las enseñanzas que me dejaron a mí, es que realmente Dios, hermano, es el que hace todo, Él organiza todo, Él pone todo, hermanos, para la conversión de las personas. Y esto va a dar en el ego a muchos, ¿verdad? A muchos de nosotros que tal vez pensábamos que teníamos participación. Yo recuerdo una palabra que es muy usada entre los cristianos y dicen que ellos ganaron, ¿verdad?
yo gané para Cristo tantas almas, llevo ganadas para Cristo tantas almas, y yo creo que no está bien dicho, hermanos. Nada más, yo creo que Dios de verdad en su misericordia, hermanos, y por su soberanía, nos eligió a algunos de nosotros, hermanos. A unos de nosotros que no somos ni dignos de verdad para hablar de su palabra. Pero Él nos eligió, hermanos, a nosotros para hablar. Nos usó como instrumentos, pero sí nos deja claro que nada tuvimos que ver nosotros, hermanos, en la conversión de las personas. Entonces, sí, te digo, sí, va a llegar al ego de algunos, ¿no? Que van hasta notando, yo creo, las almas que están ganando, ¿no? Y es muy común que están diciendo, y he llevado tantas almas, y pues yo creo que va a ser algo duro, ¿no? Para los que tienen ese concepto. Pero no, hermanos, aquí entendemos que todo, hermanos, lo hizo el Espíritu Santo. Vemos, como te digo, el desempeño de Felipe fue necesario en ese momento, pero no indispensable, hermanos. Y no va a ser nunca indispensable, de verdad, hermanos, nosotros que predicamos el Evangelio a las personas, nosotros no somos indispensables. Dios usará al quien Él quiera, hermanos, cuando Él lo decida. Entonces, esto sí quería que nos quedara muy claro, hermanos. Entonces también vemos que Felipe, hermanos, fue quien le predicó el Evangelio, pero ahí tuvo algo que ver Felipe, hermanos. Hermanos, ahí él predicó el Evangelio, pero ¿qué hizo? ¿Obedeciendo qué? Al llamado del ángel primeramente y a la guianza del Espíritu Santo. Es donde entramos a, ¿cómo se llama esto? Responsabilidad humana. ¿Sí? Es responsabilidad humana, hermanos. El ángel fue el que le llamó y le dijo, tienes que ir a cierto lugar. El Espíritu Santo fue el que acomodó todo el escenario, pero Felipe, hermanos, fue obediente al llamado primeramente del ángel y después fue obediente al Espíritu Santo al hacer lo demás que le mandó el Espíritu Santo. Entonces, Felipe, hermanos, con su obediencia, ¿qué fue lo que él recibió? Él recibió solamente, hermanos, la bendición de ser él quien bautizara al eunuco. Porque después, cuando el eunuco ya sabe, hermanos, que lógico, hermanos, aquí nos narra nada más que le predicó el Evangelio de Jesucristo, porque no quiere ocupar más tiempo, pero nosotros sabemos lo que es predicar el Evangelio. Se supone que también le habló del bautismo, le habló de muchas cosas. No sé cuánto tiempo pudo haber tardado esa conversación, pero aquí se ve corta. Nada más, desde este pasaje, lo llevó a predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Pero, hermanos, todo lo que le tuvo que haber hablado, y entre eso, es seguro que le haya hablado del bautismo. ¿Por qué? Bueno, porque vemos, ¿verdad?, que van por el camino y el eunuco ve, hermanos, agua y de inmediato le dice, ¿verdad? Hey, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Sí? Entonces, hermanos, Felipe, hermanos, él se llevó en gran manera, hermanos, esa bendición. Porque es una bendición, hermano, que Dios nos use. Que Dios nos use. Él orquesta, Él todo, pero la bendición tan grande es que tú, hermano, acudes a ese llamado. Y eso, hermano, es lo que yo sí de verdad quiero hacer hincapié a cada uno de nosotros. Que todos, hermano, todos nosotros tenemos esa grande responsabilidad. De que si el Espíritu nos lleva, hermanos, a hablarle a alguna persona, a todas las personas que nosotros conocemos, no las conocemos nada más por coincidencia, hermano. Nosotros que tenemos el Evangelio, hermano, el Evangelio de verdad, un Evangelio que transforma, un Evangelio que salva, tenemos ya esa responsabilidad como la que tenía Felipe y todos, hermanos, los apóstoles. Tenemos nosotros esa responsabilidad, hermanos. Y vemos el llamado, ¿y qué hizo él? Él fue, hermanos, él obedeció. Y la bendición grande que él llevó es él mismo haberlo bautizado, hermano. A quien él predicó el Evangelio, él mismo le bautizó, hermanos. Entonces, hermanos, vemos que Felipe es quien bautiza al eunuco, hermanos, ¿sí? Pero ¿cómo fue que Felipe decidió bautizarlo? Ocurrió algo ahí, hermano, y fue de una forma. Él, hermano Felipe, primero
tuvo que asegurarse, hermanos, de que realmente el eunuco tuviera una fe verdadera y genuina, hermanos. ¿Por qué? Porque no nada más le dijo, oye, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo, sí, vente, vamos. No, hermanos, fíjate bien, esto es importante, hermano. Porque a veces nos dicen, bueno, y ustedes, como pastores, ¿por qué se niegan a unos sí y a otros no bautizarlos? ¿Por qué? Si ellos dicen, ¿qué derecho? No, hermanos, tenemos una responsabilidad. Déjame decirte, yo la puedo ver aquí en la Escritura, hermanos. ¿Por qué? Porque él, hermanos, tras confirmar su fe, primero, porque él estableció esta condición, antes de bautizarlo, ¿recuerdas qué le dijo? El eunuco le dijo, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él de inmediato le dijo, permíteme poquito, no es así. Yo quiero primero cerciorarme de que tu fe es genuina y verdadera. Y es cuando le cuestiona. Y más bien le dice, si crees de todo corazón, bien puedes, lo hacemos. ¿Sí ve? Entonces, eso es lo que yo les digo, que sí nos da una responsabilidad a nosotros como pastores para bautizar. Yo sé, hermanos, que algunos dicen, no, pero ¿por qué a mí todavía no? ¿Por qué el tiempo pasa y yo no? Y esto. Bueno, hermanos, es que sí tenemos una grande responsabilidad. ¿Sí? Entonces, vemos que Felipe, tras confirmar su fe, entonces él decidió bautizarlo. Claro, sin antes preguntarle y cuestionarlo por su fe. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y luego viene la respuesta del eunuco, ¿verdad? Que él, hermano, ¿qué le dice el eunuco, verdad? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él estaba, hermanos, dando fue fe a que esa fe era, hermanos, genuina y verdadera. Esto yo lo creo. ¿Sí? Entonces, yo quería abrir un poquito este paréntesis, hermanos, porque en ocasiones, cuando aquí llegaban los bautizos, en ocasiones yo preguntaba, hermano, a los menores que querían ser bautizados, porque yo hacía esta pregunta, bueno, vienen los bautizos, ¿quién quiere bautizarse? Y levantaban las manos muchos, y a veces los padres ya al final se acercaban conmigo y me decían, es que mi hijo quiere bautizarse. Entonces, ya cuando ellos me decían que querían bautizarse, les decía, bueno, es que yo necesito hablar con su hijo. Porque era necesario, hermanos. Por eso te digo, por lo que vemos aquí en el pasaje. Entonces, ya cuando yo les cuestionaba, ya hablaba con el hijo, era bien fácil, hermanos, detectar que todas las respuestas ya las tenían en automático. ¿Qué quiere decir ya las tenían en automático? Que sus papás ya las habían preparado, hermanos. Sus papás ya les habían dicho, si te pregunta el pastor esto, tú le vas a contestar esto. Si te dice esto, tú les vas a decir esto otro. Pero yo no empezaba con esas preguntas. Yo lo hacía de otra forma. Y es donde yo me daba cuenta al final que simplemente los que les surgía eran los papás, que sus hijos fueran bautizados. A ellos les surgía ya que fueran bautizados. Y es donde yo me daba cuenta, hermano. Yo decía, no, ya me di cuenta que no. Él lo traía así como, a ver, si me pregunta esto, voy a contestar esto. Pero al final de cuentas, yo me daba cuenta que no había entendido todavía, hermanos, ni siquiera el significado del bautismo. Ni siquiera sabía el por qué se iba a bautizar. Lo único que sabía, la única respuesta que tenían respecto a por qué te quieres bautizar, era lo que a nosotros nos enseñaron por años, ¿no? Pues es un paso de obediencia, nada más, un paso de obediencia. Y era todo lo que te decían para tú bautizarte. Sin en realidad tener, hermanos, un estudio claro del significado del bautismo. No sé si a algunos de ustedes les pasó, pero a mí me pasó, a mí nada más me dijeron, ya pásale tú, es un paso de obediencia, ve, sumérgete, sal y ya se acabó todo. Pero no es así, hermano, no. Tiene un significado muy grande el bautizarse. Entonces yo recuerdo que nos pasó aquí con un jovencito, era pues niño todavía en ese entonces, y yo hablé con su mamá al final y le dije, bueno, mire, yo le voy a decir una cosa, si usted ya cree que su hijo es salvo, la salvación es por el creer, por la fe, hermanos. Una vez que alguien cree, hermanos, él ya es salvo. ¿Sí me explico? Entonces yo le comenté, me acuerdo esa vez, su hijo ya es salvo y usted sabe y está segura que es salvo, pues entonces le voy a decir algo, ¿por qué no esperar? Yo lo veo muy chico todavía.
Una edad donde yo me di cuenta que sí contestaba, pero lo que, como te digo, yo automático, pero no sabía, no conocía, pues, en concreto, en lo que viene siendo la doctrina del bautismo. Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta, y de hecho, gracias a Dios, la hermana se portó de una manera muy positiva y me dijo, tiene razón, hermano, nos vamos a esperar. Sí es cierto, porque él va a llegar a una edad donde ya va a estar más joven, va a entrar en una etapa diferente y él puede tomar algunas decisiones que yo creo que no pueden ser las adecuadas y las correctas de un cristiano. Y esperamos. Y de hecho este joven se bautizó mucho tiempo después, de hecho apenas fueron los bautizos pasados, pero a mí me llenó de bendición la manera en cómo su mamá tomó las cosas, porque otras no, ¿eh? No, ¿y usted quién es? ¿Y usted para decidir? Y que, bueno, hermanos, déjame decirte, si vamos nosotros a bautizar, si tenemos una responsabilidad a lo que yo veo aquí en la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que cerciorarnos de que realmente ha entendido, fíjate bien, no ponerle obras, no, pero que haya entendido verdaderamente el evangelio, hermano. Con todo, con el pecado, con todo, no nada más Cristo te ama y ya. No, hermanos, con todo lo que significa el evangelio, la doctrina del pecado, muchas cosas, hermano, que son necesarias que entiendan para poder ser bautizados. Tan solo esa doctrina, como te digo, del bautismo. Es importantísimo. Y es por eso, hermanos, que te digo, quise hacer un pequeño paréntesis en todo esto para comprender el por qué a veces nosotros nos detenemos con algunos. Por la forma, bueno, ya lo explicaría yo creo a cada quien personal, el por qué. Entonces, ahora vamos a pasar al acto del bautismo. ¿Cómo fue, verdad? Como Felipe llevó este acto del bautismo. Y dice la palabra del Señor, hermanos, aquí nos dice que Felipe, ¿qué hizo? Descendió con el eunuco al agua. Esto es bien importante, hermanos. El bautismo bíblico es el bautismo que se llama por inmersión. Ese es el bautizo, hermanos, bíblico. ¿De qué forma es, hermano? En que el cuerpo completamente de la persona que va a ser bautizada tiene que ser sumergido completamente al agua. Y luego ya se saca del agua y es como culmina su bautismo. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto, hermanos? Bueno, porque hay otros bautismos que practican otras iglesias, incluso en la religión de donde salimos romana, que no lo hacían de esta manera. Ellos hacían un bautismo que se llama de aspersión. ¿Qué es? Solamente rociar con el agua. ¿Sí? Ya están los niños pequeños, los llevan ahí, los acomodan ahí, agarran poquita agüita, nomás ahí se los ponen ahí en la cabeza y ellos dicen que ese es el bautismo o el bautizo. Pero si nos fijamos, hermano, el bautizo no es así. El bautismo significa sumergir debajo de, ¿sí? Es sumergirlos en el agua por completo. Entonces, bíblicamente, hermanos, es de esta forma como se debe de bautizar. Entonces, todos aquellos que nomás les rociaron, no fue correcto la forma como se fueron bautizados, ¿sí? Entonces ya también aprendimos esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, en conclusión, estos pasajes de Hechos de los Apóstoles que leyó el pastor Paquito, estos pasajes destacan la obediencia, es importante la obediencia de Felipe a la misión divina de predicar el evangelio y el poder del mismo. Él nada más explicó el evangelio y vemos el poder del mismo, porque a quién él estaba predicando, hermanos. Ahorita vamos a hablar un poquito del eunuco. No era una persona nada más común, no. Vamos a ver quién era. ¿Sí? Un poquito, pues, no te voy a explicar todo, porque es algo muy, nos llevará mucho tiempo. Entonces, pues ya vimos, hermanos, que vimos aquí la obediencia de Felipe y el poder del evangelio, ¿verdad? Así como también la declaración pública de fe y consagración de su vida a Cristo del eunuco en el momento que él confiesa que ha creído. Ahora vamos a ver el tercer punto, hermanos.
El tercer punto. Y ahora vamos a verlo desde la perspectiva del eunuco. Bueno, la participación del eunuco de Etíope, hermanos. El eunuco era un alto funcionario. Si ustedes se fijaron a leer, era un alto funcionario, hermanos, de la reina de Etiopía, en la cual iba a Jerusalén a adorar. O sea, el eunuco no era alguien ignorante. Él sabía dónde se tenía que ir a adorar. Y él sabía que era en Jerusalén. Y era un trayecto muy largo, hermanos. Y él iba a adorar. Entonces, el eunuco prácticamente no era alguien que ignoraba quién es el verdadero Dios, a dónde tenían que ir a adorar. Él sabía esto, tenía ya pleno conocimiento. Entonces, viajaba, hermanos, él en un carruaje de regreso de Jerusalén, y él venía, fíjate otra cosa, él también estudiaba, él leía la palabra, o sea, sí tenía conocimiento, hermano, sabía dónde adorar y sabía qué era lo que se tenía que estudiar y qué leer. Y él dice que él venía, hermanos, leyendo este pasaje de Isaías. Entonces fue cuando Felipe lo intercepta, hermanos, en el camino y se le acerca para cuestionarle si realmente entendía lo que leía. Y es bien importante, hermanos, ver cómo Dios estuvo preparando su corazón. Primeramente, ¿él de dónde venía? De adorar. Él venía, hermanos, con un corazón lleno de gozo. Él venía, hermanos, estudiando la palabra de Dios. Entonces, si tú te fijas, el estado en que él se encontraba en ese momento era espiritual. Y es por eso, hermanos, que te digo que el Espíritu Santo orquestó todo, acomodó los momentos, así como lo puede hacer con cualquiera de nosotros, que con cualquiera de nosotros a lo mejor ocurrió de diferente manera, pero sí hubo algo. ¿Y por qué te lo digo? Porque todos pasamos por alguna situación antes de llegar a escuchar el Evangelio. Y de verdad, hay veces, hermanos, que llega a suceder, como les he comentado, alguna situación muy difícil en nuestra vida, que estamos pasando por una pena, por un familiar que murió, estamos pasando por una situación nuestra, un divorcio, una separación, una enfermedad, tantas cosas que Dios utiliza, hermanos, para llevarnos a esa sensibilidad y buscar a Dios. Y él venía en ese estado, él venía, hermanos, de adorar, él venía leyendo las escrituras, y es cuando en ese momento llega Felipe, hermanos, y lo intersecta, ¿verdad? Y le cuestiona algo. ¿Entiendes lo que él es? ¿Entiendes lo que él es? Es lo que le pregunta a Felipe, hermanos. Y le pregunta a él, ¿verdad? Lo que le dice el eunuco. Sí, a ver, tú dime, ¿de quién está hablando? Porque primero le dice, ¿verdad? ¿Cómo voy a entender si alguien no me explica? Fíjate bien, cómo estaba, quiero resaltar eso, cómo se encontraba el eunuco, hermano. Él se encontraba en un momento muy espiritual. No se puso como otras veces que nos llega a suceder cuando tú le quieres hablar a alguien de la Biblia, ¿no? Que le dice, oye, ¿tú sabías esto y esto? No, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Ha habido reacciones, ¿no? Así. No, yo conozco de todo esto. ¿Tú qué me vas a explicar a mí? Vemos, hermanos, cómo él reconoció que no sabía, él reconoció que no entendía, y por eso le dice, bueno, ¿cómo voy a entender? Si no hay alguien que me explica. ¿Qué está mostrando el eunuco? No solamente que viene en un estado espiritual, sino también, hermano, está mostrando humildad, de reconocer que él no sabía realmente lo que la palabra decía. Por eso le dice, ¿de quién es el que está hablando? ¿Está hablando de él, del profeta, o de quién está hablando? ¿Sí ves? O sea, estamos viendo la perspectiva de cada uno, hermano, de los 3 personas que aparecen en este texto, ¿sí? Entonces vemos, hermanos, esta participación del eunuco, ¿verdad? Esta participación, primeramente, activa, porque él quiere conocer, por eso digo que es activa, humilde al aceptar que él no sabe, que él no entiende, y receptiva ¿en qué? En poner atención, hermanos, en poner atención. Dijo, a ver, está bien, yo no entiendo, pero ahora tú explícame. Y yo creo que se pasó mucho tiempo, hermano, pues, ¿cuánto tiempo nos aventamos dando un estudio? A veces son hasta 2 o 3 horas.
las que estamos hablando y estamos hablando constantemente, y más cuando surgen preguntas. Duramos un tiempo. Por eso yo siempre les he dicho, si vas a dar un estudio, será mejor que vayas programado hasta la hora que se termine. Tú no puedes establecer un horario en un estudio. Tú no puedes llegar a un estudio y yo lo doy nomás de 8 a 9 y ya, yo me voy. No, hermanos, así no es. Será mejor que vayas preparado, de verdad. A que si hay muchas dudas, tú vas a tener que estar dispuesto a contestarlas a la hora que te dé. Porque se supone que tú no vas por cumplir. Se supone que tú sabes lo que está en riesgo. Un alma está en riesgo. Está un alma en un riesgo, hermano. Y estás tú ahí para alumbrarle con la palabra de Dios al Evangelio. Entonces es importante también tu participación. Y yo creo que fue un buen tiempo el que duraron ahí. Por eso yo cuando acompañaba a algunos hermanos que me decían, yo nomás ahorita de 8 a 10 y yo me voy. Decía, no tienes espíritu ni de pastor ni de evangelista, la verdad. Como nomás ir y predicar y cumplir y se acabó. Un cumplimiento. Pero para eso se necesita mucho más, hermano, de verdad. Para que Dios nos use se necesita mucho más disponibilidad. Se necesita mucho, hermanos, de verdad. Entonces, podemos ver lo que Él muestra ahí. Y el tiempo fue largo. Yo sí te digo, fue largo, hermanos. Entonces este eunuco reconoció su necesidad de guía, de que necesitaba que alguien le guiara. Y es como dice, pues, yo necesito que alguien me guíe, que alguien me diga qué es lo que dice, qué es lo que se tiene que hacer, qué tengo que creer. El mensaje, pues, en pocas palabras, hermanos. Quiero que me lo expliques. Y luego, la disponibilidad. No dijo, a ver, dime de ahí. No, hermanos, él le dijo, ven, súbete al carro, explícame aquí de cerca. Hay disponibilidad de parte del eunuco. Él quería escuchar. Él quería que le explicaran. Él tenía un hambre completamente de la palabra de Dios. Quería conocer a Dios ese mismo día. Quisiéramos que todos mostraran esto, ¿verdad? Cuando les hablamos. Pero si hay algunos que lo muestran, entonces hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos todo el tiempo que sea posible. De estar con ellos hablando de la palabra de Dios. Y ahí también veo, hermanos, que el comportamiento de este eunuco ayudó a la comprensión del mensaje. Ayudó mucho por la disponibilidad que puso, por la atención que puso. Todo lo que él puso, hermano, fue importante también para que él entendiera con claridad el mensaje que se le estaba dando, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, como lo dice, ¿verdad? Eso ayudó mucho, hermanos, a creerlo. Vemos también su iniciativa, porque vemos iniciativa, hermanos. ¿Por qué te digo que vemos iniciativa? Porque él siguen en el camino y entonces él ve el agua. Pudo haber sido un río, pudo ser una presa, no sé, pero él vio agua. Y si tú te fijas, él no esperó a que Felipe le dijera, mira, aprovechando, aquí está el agua. No, hermanos, él tenía esa disponibilidad, hermano, él fue el que tomó la iniciativa. Él dijo, ahí hay agua. Tú me acabas de explicar cómo es esto. Me acabas de decir que hay que bautizarse. Ahí hay agua. Yo quiero bautizarme. Dime, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo me puedo imaginar la escena muy emocionado, hermanos, él. Ahí está el agua. Quiero ser partícipe. No como complemento de salvación. No como que ya nada más me falta el bautizo. No, él quería, lo deseaba. Él deseaba ser bautizado, hermanos. Había querido el Evangelio. Yo ya quiero ser bautizado. Tomó la iniciativa, hermano. ¿Sí se fija? Cómo Dios organizó todo, hermanos. El tiempo, todo, el estado en que se encontraba, para que se diera todo, hermanos. Todo con precisión. Vemos cómo él mostró, hermanos, el eunuco mostró su decisión voluntaria, hermanos, de seguir a Jesús. Él dijo, es que yo quiero seguir a Jesús. Y eso es hermoso. Yo creo que a los que hemos dado estudios, lo que hemos dado estudios que Dios nos ha usado, como te digo, para predicar el Evangelio a alguien, nos ha dado tanto gozo, porque a mí me da mucho gozo cuando alguien que tú le estás predicando el Evangelio y él de repente te dice, es que yo he creído, yo creo. Aunque no me ponga a saltar ahí, ¿verdad? De alegría, pero mi corazón, hermanos,
está latiendo muy fuerte al escuchar el poder que tiene el Evangelio y que todavía alcanza a personas que tal vez nos digan, no, ese no, yo no creo que se vaya a entender. No, si tú lo conocieras, tú no conoces el poder de Dios. Dios ha convertido, hermanos, ha alcanzado y ha salvado a nosotros. Y nadie más que nosotros sabemos lo que fuimos. Por eso es que entendemos el grande poder del Evangelio, hermanos. Por eso decía el apóstol Pablo, el poder de Dios. Y lo podemos ver, hermanos, aquí, ¿verdad? En el eunuco, hermanos. Él no fue, hermanos, un receptor pasivo de que, como llega a suceder, ¿no? Tú estás predicando el Evangelio y hay personas que nomás te están escuchando así. No, pues sí. Tienes razón. No, pues sí, pues es que así tenía que ser. Pero no ves nada, hermanos, de entusiasmo. De que te dicen, es cierto, ahora comprendo. El Dios que creó todo el universo fue el que puso sus ojos en mí. No te estoy hablando del presidente de la República, ni el presidente municipal de aquí. Que cuando ganamos un premio hasta en la escuela, ¡wow! Estamos ahí. Voy a salir al frente, voy a decir esto. Hermanos, esto es más grandioso. El Dios que creó todo lo que tú alcanzas a ver, puso la mirada en ti, te eligió y te escogió para salvación. Y Cristo Jesús, el 3 veces santo, el único santo hombre que ha venido a habitar la tierra, Él murió por ti, siendo quien eres, siendo quien fuiste. Él recibió todo el castigo por ti y por mí. Es algo grandioso, es una noticia que tiene que mover tu corazón, que tiene que movernos. Por eso, cuando yo veo una respuesta así, a mí me da mucho gozo, hermanos, de verdad. Cuando alguien dice, pues ya, yo ya quiero, entonces, ¿qué tengo que hacer para pertenecer a la iglesia? Ah, pues, tienes que hacer esto. Es de grande bendición y de grande gozo ver esa iniciativa. Pero nos damos cuenta, hermanos, de la situación que está viviendo esa persona en ese momento. Está entendiendo que el Dios hecho carne, nuestro Señor Jesús, cada cosa que ocurrió con Él, desde su captura hasta el último suspiro que dio en la cruz, estaba diciendo, por ti. ¿Quién estaba muriendo por ti? ¿Quién estaba dando la vida por ti? Mira, la gente no da un centavo por ti en la calle. Y Dios, hecho carne, Cristo hecho carne, dio su vida por nosotros. Por eso, de verdad, que yo me llenó de grande gozo cuando estaba preparando el mensaje, hermanos, porque yo he visto estas reacciones de las personas que me toca hablarles el Evangelio, y aunque no me pongo a saltar con ellos, pero me vengo muy gozoso. Y siempre digo, vale la pena, hermanos. Vale la pena que yo vaya y me desvele y todo lo que tenga que pasar, que tenga que pasar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermano. De verdad. Entonces, hermanos, vemos esta participación del eunuco, hermanos, que él no fue pasivo, hermanos. Su participación fue la de un buscador de Dios, de ir a adorar, de venir leyendo. Él buscaba a Dios, hermano. Pero también un corazón dispuesto a aprender y a obedecer la verdad. Así vemos las tres perspectivas, hermano, de las tres personas que aparecen en este pasaje. Y es el momento de hacer lo que siempre, o es común que hacemos, la reflexión teológica, y eso es para todos los que nos visitan, que todavía no han puesto toda su confianza en el sacrificio de Cristo, no le han entregado su vida a Cristo, todos los que nos siguen por la transmisión también, de verdad, es el tiempo. Es el tiempo de que si estás escuchando este mensaje, de verdad, si este mensaje te mueve, así como te lleva a esa espiritualidad como la que llevó al eunuco, de verdad no tardes. No tardes porque el Señor te está esperando. Y Él te está esperando de verdad con los brazos abiertos para darte salvación, para darte vida eterna. Pero es importante, muy importante de verdad, que también tú
te arrepientas de tu maldad, de tu pecado, y decidas entregarle tu vida por completo a Cristo. No en partes, completa a Cristo, hermanos. Entonces, ya por último, una pequeña aplicación a la iglesia que también puse aquí, hermanos. Vemos, hermanos, cómo se dio, ¿verdad? Todo. El escuchar, la predicación, el escuchar, todo lo que se dio hasta llegar al bautizo. El bautizo de este eunuco. Entonces, yo puedo ver, hermanos, un dechado aquí, dechado bíblico, que es esencial para bautizarse. Y ¿sabes qué, hermanos? Para bautizarse, una vez que alguien ya creyó, hermanos, implica solamente algunas cosas. Primeramente, arrepentirse. Arrepentirse de su maldad genuinamente, hermanos. Arrepentirse de sus pecados. Tener la fe, hermanos, como él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él estaba con eso reafirmando, yo tengo la fe. No hay nada que pueda impedir que yo sea bautizado porque yo tengo esta fe. ¿Sí? Entonces, tener esa plena confianza, ¿en qué? En la obra redentora y salvadora de Jesús, hermanos. Creer en la resurrección de Cristo, como nos habla en 1 Corintios, ¿verdad? 15, donde nos habla, el Evangelio es esto. Cristo murió, pero también resucitó. Creer que el Señor lo levantó de los muertos a Jesucristo, su Hijo. También, en otra carta, nos dice que también tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios, y también creer que Jesús es el Verbo hecho carne, porque eso lo dice con los demás, en las demás cartas. Por eso yo nomás hice un pequeño resumen, ¿verdad? Entonces, que Jesús es el Verbo hecho carne, y entender, esto es importante, entender con claridad la doctrina del bautismo, hermanos. Eso es lo fundamental para que alguien sea bautizado. ¿Y por qué? Mira, hasta parece, ¿verdad?, que se acomodó todo. Llegamos exactamente a este pasaje donde habla de la conversión del eunuco, su bautizo y todo. Vimos ya el acontecimiento, las perspectivas de cada uno, y nos lleva a entender de qué forma es el bautizo, ¿no? O cómo se debe alguien de bautizar. Y es porque llegamos, hermanos, a esta etapa donde la iglesia vamos a tener bautizos, ustedes ya saben la fecha, y vamos a tener bautizos. Yo les digo una cosa, no sé, muchos no se han acercado conmigo, no sé, pero yo le digo una cosa, usted acérquese conmigo, porque si usted no se acerca, ¿yo cómo le voy a decir? ¿Sí me explico? A lo mejor usted ya se está reprobando automáticamente y ni siquiera ha venido a hablar con nosotros los pastores para nosotros poderles explicar y decirles lo que es esto, porque sí les digo, hermanos, ya hay 2 personas que ellas ya me dijeron, bueno, 3 que ellas me dijeron que quieren ser partícipes del bautismo. Entonces, ellas ya, pues sí las voy a citar, yo creo que van a ser 2 veces para darles el estudio completo de lo que viene siendo el bautismo, esta doctrina del bautismo, y luego lo llevaremos a cabo. ¿Sí? Pero de verdad, si alguien, él cree en el Evangelio, él cree que es salvo, de verdad, yo le digo, pase conmigo, nosotros nos encargaremos, tanto el pastor Paco como yo nos encargaremos de esto. Y también, usted sabe también, hermanos, yo la verdad, niños, no bautizamos aquí niños. No, ellos tienen que llegar a cierta edad para lo que yo he aprendido de la Biblia. No de algo que me enseñaron, no, de lo que la Biblia establece. Tiene que tener conciencia de lo que es el pecado, sino de que se va a arrepentir, ¿verdad? Y muchas cosas que podría explicar ahorita, pero no es el tiempo, hermanos. Pero bueno, yo hago la invitación para aquellos que ya son salvos, que puedan pasar a platicar con nosotros y luego tomar estos estudios del bautismo y luego ya llevarlos a cabo. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga.